Muy buenos días a todos. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y podamos estar en esta hora, como siempre le rogamos al Señor en oración. Espero que lo hayas hecho antes de iniciar estas clases. Ora, invoca el nombre del Señor y pídele también al Espíritu Santo que te guíe a través de lo que estamos escudriñando en las Escrituras, te revele y te dé entendimiento. Yo creo que lo has hecho, y si no lo has hecho te invito que siempre lo hagas, siempre cuando estudies la palabra, aún estas clases que estás escuchando en las redes sociales, hazlo, invoca la presencia del Señor y dile: ven Espíritu Santo, porque el verdadero maestro es Él. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas con su unción, el que nos recuerda todas las cosas y el que nos da a conocer lo que habrá de venir. Entonces, pues Él es verdaderamente el maestro, nosotros solo somos siervos e instrumentos suyos, por lo cual es más importante la presencia del Espíritu Santo de Dios ahí contigo que solamente escuchar la voz de un maestro o de un predicador. Pero nosotros también hemos rogado al Señor estar en la palabra, en el poder de Dios y en la presencia del Espíritu de Cristo, para que estas clases sean de bendición y de edificación para cada uno de nosotros, empezando por uno mismo. Muy bien, pues vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 25 de julio del 2021. Seguimos avanzando en el estudio del periodo de los reyes de Israel y de Judá, y miramos y hoy veremos, y sobre todo esta y la próxima clase, cómo poco a poco se fue enfriando la relación del pueblo de Dios con Jehová, el Dios de Israel, y como si miramos, pues cuál era la relación que había al principio, gente como Noé, como Enoc, con gente como Job, como los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Después vemos gente como Moisés, Josué, y ya después vemos cómo en tiempo de los jueces va declinando, y en el tiempo de los reyes, pues aún más, ¿verdad? Porque cuando nuestro corazón, nuestros ojos están puestos en el mundo, en hacer las cosas como el mundo dice, en estar en lo que está de moda, en estar en la tendencia, en estar en este siglo, conformándonos a este siglo, pues eso nos aleja de Dios, y eso es lo que hemos mirado poco a poco. Yo creo que tú lo has ido notando en estas clases, y en esta clase de hoy y sobre todo la próxima, pues veremos cómo llega un punto en el que pues el pueblo sigue alejándose y desechando a Dios, y entonces pues Dios también llega a un punto en que tiene que castigar a su pueblo, aunque ya hemos visto en varias veces cómo el Señor se enciende en ira y castiga a su pueblo, pero veremos especialmente, ya está muy cerca el caso del reino del norte de Israel, su cautiverio y su dispersión. Está muy cerca ya, y veremos si Judá, el reino del sur, pues entendió o aprendió o siguió por esos mismos caminos que eran caminos que los alejaban de Dios. Bueno, pero vamos a entrar en ese contexto general que quiero hablar, pero vamos a lo particular. Y esta clase estamos estudiando segundo libro de Reyes, capítulo 13 y 14, y en segundo libro de las Crónicas, el capítulo 25. Tenemos 3 capítulos que estudiar el día de hoy, y tenemos por título algo que un profeta, lo veremos aquí en estas clases, dijo, y ese es nuestro tema: en Dios está el poder para ayudar o para derribar. En Dios está el poder. También David declaró esto, y tú y yo lo creemos y lo sabemos. En Dios está el poder, Él es el Todopoderoso, en su mano está el poder para hacer lo que Él quiera. Pero en cuanto a la relación con el pueblo, y ese es el sentir que aún yo he venido ya expresando y que este profeta expresó, nosotros estamos en una decisión, en una disyuntiva. Sabemos que Dios tiene el poder, en Dios está el poder, pero queremos que ese poder sea aplicado en nosotros, pueblo de Dios, siervos de Dios, para ayudarnos o para derribarnos. Porque esta frase veremos, y desde esta introducción, desde este título que estoy explicando, debemos entender que no está hablando de derribar a nuestros enemigos. Claro, Dios tiene el poder para derribar a nuestros enemigos, pero eso sería poder para ayudarnos.
Pero aquí está hablando que Dios tiene poder para ayudarnos, es decir, para bendecirnos, para guardarnos, para guiarnos, para librarnos de nuestros enemigos, para sanarnos. Todo eso incluye el poder de Dios para ayudar. Pero aquí está hablando de la relación de Dios con su pueblo, con sus reyes, con sus sacerdotes, con sus siervos. Y también Dios tiene el poder para derribar a su propio pueblo cuando su pueblo entra en orgullo, en soberbia, en desobediencia y en infidelidad delante de Dios. Entonces, esta clase tiene un propósito que yo siempre insisto mucho. Temamos a Dios, porque Dios sana, pero Dios también hiere, porque Dios es dador de vida, pero Dios también tiene en sus manos la muerte, porque nosotros debemos ser un pueblo temeroso de Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, ¿verdad? Porque veremos en este contexto que a veces pensamos que porque somos pueblo de Dios, Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos exclusivamente. Y eso es parte de la doctrina equivocada de la gracia que se predica hoy en día en muchos lugares, en muchas iglesias, en donde hablan que solamente Dios es bueno y te va a bendecir, que solamente Dios es amor y te va a dar su gracia y te va a dar bendiciones y todo, y están quitando atributos a Dios. Dios es un Dios completo, para que me entiendas. Dios es Dios de todo y sobre todos. Dios creó el bien y creó la adversidad. Dios puso dos caminos delante del hombre, dice Deuteronomio 28, el camino de la vida y del bien, pero también el camino de la muerte y del mal, la bendición y la maldición. Y el Señor dijo ahí en Deuteronomio, tú escoges qué camino seguir. Entonces temamos a Dios, porque cuando el pueblo de Dios se aleja del Señor y desechamos, le damos la espalda a Dios, ya lo habíamos visto la vez pasada, si tú abandonas al Señor, pues Él te va a abandonar a ti también. En Dios está el poder para ayudarte, pero también en Dios está el poder para derribarte, aunque seas pueblo de Dios, aunque seas rey, aunque seas sacerdote, aunque ministres, aunque sirvas al Señor, aunque te digas cristiano, en Dios está el poder también para derribar. ¿Por qué derribar? Porque Dios no quiere un pueblo soberbio, orgulloso, necio y endurecido. No quiere eso. Dios quiere un pueblo que tenga un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, un espíritu dócil y enseñable, un pueblo obediente, que ame convencido, plenamente redarguido de la palabra de Dios y que ame la presencia y el nombre del Señor y estar en comunión con Él. Entonces Dios tiene que venir a derribar al pueblo, y eso es lo que veremos hoy, especialmente con el caso del rey de Judá, Amasías. Muy bien, pues con esta introducción que ahora doy esto, no lo doy ahora de manera de conclusión, sino de introducción, para que todo lo que leamos, pues lo enfoquemos en este sentido, de saber que en Dios está el poder, pero que seamos temerosos, guardemos nuestra relación, nuestra comunión, la santidad con Dios, conforme a su voluntad y en sus mandamientos, para que Dios manifieste su poder en nosotros, pero para ayudarnos. ¿Recuerdas qué le dijo Dios al rey Asa? Y esto lo aprendimos en los textos de aprendizaje, que los ojos de Jehová están recorriendo la tierra para buscar manifestar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Dios. Entonces sí, Dios quiere manifestar su poder para ayudarnos, pero esta ayuda, este bien, esta fuerza a favor nuestro, este poder a favor nuestro, esta bendición viene cuando tenemos un corazón perfecto para con Dios, cuando estamos buscando hacer las cosas dentro de su voluntad, cuando somos humildes delante de Él, cuando lo oímos, cuando corregimos lo malo y lo deficiente. Ahí está Dios para ayudarnos, pero no esperemos, si somos rebeldes a Dios, que Dios nos venga a ayudar. Sí va a venir, pero va a venir a derribar. Vamos, te voy a dar la estructura. Tenemos, como te dije, tres capítulos, 2 en Reyes y 1 en Crónicas, y voy a dar ahorita la estructura general, pero ya en la clase voy a tomar algunos otros pasajes primero, por poner un orden para darle mayor entendimiento y claridad a esta lección. Del capítulo 13 vamos a leer versículos 1 al 9 de 2 de Reyes 13, leemos del 1 al 9, y ahí en esos versículos hablaremos de Joacás, hijo de Jehú,
y quien reinó 17 años en Israel. Voy a empezar esta clase, ahorita después de dar la estructura, por los reyes de Israel. Vamos a ver todo lo que es de los reyes de Israel para entender pues, la historia de este reino del norte, y después ya me paso a lo de Amasías en Judá. Entonces hoy vamos a ver, recordarás la vez anterior, vimos el asunto, bueno, hace 2 clases, porque la vez anterior solo vimos del sur, vimos lo de Atalía y lo de Joás, pero antes de eso, la clase anterior vimos todo lo de Jehú, y Jehú quedó como rey en Israel, porque Dios desechó la casa de Acab, la casa de Omri, y le dijo que habría 4 generaciones de sus hijos que reinarían. Bueno, entonces después de Jehú, esta es la primera generación, Joacás, hijo de Jehú, quien reinó 17 años en Israel. Después, en el capítulo 13 de Reyes, segundo de Reyes 13, versículos 10 al 13, vamos a hablar de otro personaje que se llama Joás, pero este es Joás de Israel. Otra vez se repite un nombre, ya habíamos visto el Joás de Judá la vez pasada, el que empezó a reinar a los 7 años. Este se llama igual Joás, pero este es Joás de Israel, hijo de Joacás, el que acabo de mencionar, por lo tanto, nieto de Jehú, y este reinó 16 años en Israel. Entonces vamos viendo las generaciones de Jehú. Fue su hijo Joacás y después su nieto Joás de Israel. Todo esto también para que vayas anotando y complementando en tu lista de reyes, que espero tú ya tengas adelantada. Después en el capítulo 13, versículos 14 al 25, se hace un paréntesis ahí para hablar de la profecía final y de la muerte del profeta Eliseo, el cual estuvimos hablando en clases anteriores, de un milagro en el sepulcro de Eliseo. También nos habla de la muerte de Hazael, del que había sido ungido por rey en Siria. Y ahí hay en esta profecía final de Eliseo un asunto que tiene que ver precisamente con Joás de Israel, con el rey que acabamos de mencionar. Esta profecía tiene que ver con Joás de Israel. Entonces, esa es la siguiente parte. Después nos vamos al capítulo 14 de Segundo de Reyes. Y ahí nos vamos a brincar. Nos vamos al 14, versículos 23 al 29. Nos brincamos los primeros 22. Segundo de Reyes 14, 23 al 29, porque vamos a hablar después entonces de Jeroboam II. La Biblia no lo menciona como Jeroboam II, pero para propósitos de estudio, como ya había habido un Jeroboam, de hecho el primer rey de Israel, tú lo sabes, el del pecado de Jeroboam, de los becerros en Betel y en Dan, y del sacerdocio falso, se llamó también Jeroboam de Israel. Entonces no le podemos llamar a este solo Jeroboam de Israel. Para no confundir, le llamamos Jeroboam II o Jeroboam II. ¿Okay? Este era hijo de Joás de Israel. Por lo tanto, bisnieto de Jehú, y este reinó muchos años, reinó 41 años en Israel. Entonces vamos a ver hoy 3 de las 4 generaciones de Jehú, de hijos de Jehú reinando. Joacás su hijo, Joás de Israel su nieto y Jeroboam II su bisnieto. Eso lo veremos en el capítulo 14, 23 al 29. Y después nos vamos entonces a regresar a esos versículos que nos brincamos en Segundo de Reyes 14, del 1 al 22, porque nos pasamos al reino del sur. Ahora vamos a estudiar de un rey solamente en Judá. Y este rey, Segundo de Reyes 14, del 1 al 22, añádelo a la lista de reyes de Judá, es Amasías. Y este era hijo de Joás de Judá, aquel Joás de Judá que ya estudiamos, que mientras estuvo joyada hizo lo recto y después hizo muchas cosas mal delante de Dios. Bueno, después de Joás de Judá, reinó su hijo Amasías, y este reinó 29 años en Judá. Y aquí en este capítulo, este rey Amasías está muy ligado con Joás de Israel. Entonces, cuando leamos todo esto de Amasías, nos va a complementar de Joás de Israel, pero lo vamos a leer ya en el contexto de la relación con Amasías y Judá. Ahí nos va a hablar este capítulo, estos versículos de la muerte de Joás de Israel, nos amplía el asunto de la muerte de Joás de Israel. Y finalmente nos vamos al segundo libro de las Crónicas, y ahí es completo el capítulo 25 de los versículos 1 al 28, completo este capítulo, y de nueva cuenta es Amasías, el hijo de Joás de Judá, que reinó 29 años en Judá, y ahí también nos complementa muy bien todo el asunto de la relación que hubo con el rey Joás de Israel.
Entonces, no te hagas bolas, regresa a tu lista de reyes y en el norte, en Israel, mencionamos, para no regresar todo, a partir de Jehú. Habíamos establecido Jehú, después sigue, revísale, Joacás, después Joás de Israel y después Jeroboam II. Y en el caso del reino de Judá, revisa tu lista, ahí habíamos hablado de Ocosías, por regresarme un poquitito, después de la usurpación de Atalía, Ocosías de Judá, después los 6 años de usurpación de Atalía, y después Joás de Judá. Hasta ahí habíamos llegado. Añade ahora a la lista de reyes de Judá Amasías, el hijo de Joás. Muy bien, recuerda que ahí siempre va a ser el hijo porque tenía que ser descendencia, linaje de David, siempre era en esa línea familiar. Ahí no va a variar porque esta era promesa de parte de Dios. Muy bien, esa es la estructura entonces. Y como dije, esto lo hice para que, porque de pronto ya nos íbamos al sur y regresas a lo de Jeroboam II y como que es un poquito más confuso así. Vamos a ver puro norte ahorita. Iniciamos entonces. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 9, ubicamos el reino del norte, el reino de Israel. Sabemos que el último rey que estuvo ahí 28 años fue Jehú, quien cumplió la misión de exterminar a toda la casa de Acab, como Dios le había mandado, pero después permaneció en el pecado de Jeroboam y no hizo lo recto delante de Dios, y Dios solamente por su obediencia en la misión que le había encomendado, le dice que 4 generaciones de sus hijos estarán reinando. Vamos a ver la primera. Leemos 13 del 1 al 9. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Joacás, igual que su padre Jehú, permaneció en el pecado de Jeroboam. Y entonces veremos, bueno, vamos a continuar leyendo, pero quede claro, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y al igual que su padre, permaneció como todos los reyes de Israel y como ya algunos de Judá estaban practicando cosas fuera de la voluntad de Dios, pero todos los reyes de Israel permanecieron en el pecado de Jeroboam. Es decir, vimos que eran más cosas, pero en resumen, el asunto de los becerros de oro y del sacerdocio falso y de inventarse fiestas que no existían, rompiendo la ley de Dios y habiendo desechado el llamamiento de Dios. Es el pecado de Jeroboam. Muy bien, seguimos leyendo. 3. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Recordarás cuando Dios le dice a Eliseo que va a hacer estos ungimientos. Al final le dice, bueno, que va a ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar de él. Pero después dice en estos versículos que el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo mataría, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo mataría. Entonces entendemos que el propósito de que Dios mandó ungir a estos 3 siervos, a Eliseo como profeta, a Jehú como rey de Israel y a Hazael como rey de Siria, fue designio, fue voluntad de Dios, pero tenía un propósito de juzgar y de castigar las cosas que estaban mal en medio del pueblo de Israel. Ya sabemos también cuando Eliseo lo unge y le avisa que él va a ser rey de Siria a Hazael, que Eliseo lloró y que Eliseo le dijo, y él le preguntó a Hazael, ¿por qué lloras? Dice, pues porque sé todo el mal que le harás a Israel y cómo vas a matar a la gente y vas a azotar al pueblo de Dios. Entonces Hazael fue tomado por Dios como un instrumento para castigar a Israel. Y aquí lo estamos viendo. ¿Por qué Dios tendría que tener preparado un instrumento para castigar a Israel? Pues porque Israel no estaba haciendo lo recto delante de Dios. Si hubieran hecho lo recto, pues Dios no tiene ni siquiera que llamar a Hazael, o no habrían venido Hazael en contra de ellos. Pero queda claro, y aquí miramos que como permanecen en el pecado de Jeroboam y haciendo abominaciones delante de Dios y transgrediendo, profanando su ley, se enciende el furor de Jehová contra Israel y los entrega en manos de Hazael,
y de su hijo Ben-Hadad. Este es otro Ben-Hadad, pues otros, los de Siria también acostumbraban a repetir nombres. Este es el hijo de Hazael, Ben-Hadad. Te leo rápidamente en 2 de Reyes 13:22, que lo leeremos, nada más para que quede claro. Dice: Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. ¿Ok? Entonces ahí queda claro que no fue solo una batalla, sino todo el tiempo. ¿Cuántos años reinó Joacás? 17 años. Pues Hazael estuvo ahí, pero fue por causa de que Dios lo entregó en manos de Hazael y para castigarlos, y porque la ira de Jehová, el furor de Jehová estaba sobre ellos. Muy bien. Y bueno, continuamos, vamos a leer. Y esto es lo que está sucediendo en la primera generación de hijos de Jehú. Recuerda, son 4. Joacás es la primera generación de hijos de Jehú que Dios iba a dejar que estuvieran en el trono. Seguimos leyendo, versículo 4. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Y dirás, aún de alguien que hace lo malo delante de Dios, si se humilla delante de Dios, en verdad, Dios puede oír. Eso es lo que estamos mirando, aprendiendo, entendiendo aquí. Y dice, pero fíjate que tuvo que ver, porque hay que continuar leyendo, más con el pueblo que con el propio Joacás. Dice, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y sigo leyendo ese paréntesis. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Entonces Joacás oró a Jehová y Dios lo oyó, pero porque Dios miró el clamor y la aflicción de Israel y se acordó que eran su pueblo, se acordó que eran pueblo de Jehová. Y veremos en estos mismos capítulos que Dios dice, no he determinado destruirlos, no he determinado raerlos, entonces tengo que salvarlos, porque si no, pues Siria los va a destruir, los va a consumir del todo. Miró Dios la aflicción de su pueblo, pero ¿por qué estaba afligido el pueblo? Porque había venido Hazael sobre ellos. ¿Y por qué había venido Hazael? Porque el pueblo pecaba y los reyes pecaban. Entonces, ¿por qué viene muchas veces la aflicción? Por el pecado, porque a veces decimos, pues vino el enemigo, o vino el adversario, o vino alguien y me causó un daño y esto me está afligiendo. Sí, pero analiza la raíz, la causa. ¿Por qué vino el adversario? ¿Diste lugar? ¿Abriste una puerta, un camino para que viniera? Pues entonces por eso te está afligiendo, porque el pecado da lugar a la obra del enemigo. Hablando en este sentido también espiritualmente, hablando de Satanás. Entonces, bueno, Dios miró la aflicción, pero muchas veces la aflicción viene por causa del pecado. Y dice este paréntesis, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios. Pero de acuerdo al versículo 22 que leímos, no fue en el tiempo de Joacás, porque todo el tiempo de Joacás Hazael los afligió. Veremos, y vamos a leerlo, que esto fue en tiempos ya más bien de Joás. En tiempos de Joás. Entonces, tanto Hazael como su hijo Ben-Hadad estuvieron afligiendo a Israel todo este tiempo, y habla aquí, no lo dice por nombre, dio Jehová salvador a Israel, pero veremos que cuando Dios los libra de los sirios es más adelante en la profecía final de Eliseo con el rey Joás de Israel, y esto se cumple con lo que leeremos con el rey Amasías. Todo esto está conectado, pero para que quede claro que no fue justo en este momento, sino que todo el tiempo de Joacás fueron afligidos. Y finalmente, cuando Jehová les dio salvador a Israel, salieron entonces del poder de los sirios y pudieron habitar, dicen, sus tiendas como antes. Sin embargo, también ese paréntesis nos aclara, con todo eso, con todo y que Dios tuvo misericordia, con todo y que Dios miró su aflicción, con todo y que Dios oyó la oración del rey, con todo y que levantó un salvador para ellos, con todo y que los libró de los sirios, con todo lo que Dios hace, el pueblo es ingrato, infiel, y su corazón no se vuelve a Dios, porque dice, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron. Y además le añadieron, gracias Dios por salvarnos, pero me quedo en mis pecados y peco más.
Ese tipo de actitudes no las debemos tener delante de Dios. Tú reconoces la salvación de Dios, reconoces que Él tuvo el poder para salvarte. Vuélvete a Él de todo corazón, deja el pecado y conviértete a Jehová, porque si no, entonces aquí es donde empiezo a hablar otra vez de lo que hablé en la introducción. Dios también tiene el poder para derribarte, porque aquí el pueblo está pensando, como yo te he dicho muchas veces pensamos, pues ahí está Dios y Él siempre me va a ayudar y yo puedo seguir pecando y Dios siempre me va a ayudar, ¿verdad? Entonces, aún ese tipo de pensamiento es tomar a la ligera, si no en vano, la palabra de Dios. Porque dices, pues torre fuerte es el nombre de Jehová, Él corre el justo y lo ha levantado. 7 veces cae el justo, pero en todas ellas lo levanta Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tomas esas promesas, pero las estás tomando a la ligera, sin temor de Dios, sin saber que Dios tiene el poder para salvarte y levantarte, pero también Dios tiene el poder para derribarte y para hacerte caer, porque el soberbio y el altivo, dice Proverbios, que caerán finalmente en quebrantamiento, ¿verdad? Antes del quebrantamiento, la soberbia. Entonces, si permanecemos en ese tipo de comportamientos, finalmente tenemos que ser quebrantados. ¿Por qué llegar a ese punto? Pues aquí Israel no le importó y siguió así. No se apartaron y le añadieron, porque dice, y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Sabemos que Jehú había quitado a Baal, había destruido el templo, pero dice que la imagen de acera permanecía allí en Samaria. Muy bien. Entonces, vamos a ver también por qué Jehová tuvo que levantar un salvador. Porque el poder de este rey Joacás y de su ejército y del pueblo estaba sumamente disminuido. En todos estos años de guerra, dice el 7, que a Joacás no le habían quedado más que 50 hombres de a caballo y 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Y tú dirás, pues suena a mucho, 10,000 hombres. Pero en el contexto de los años de guerra y en el contexto de enfrentarse a un ejército fuerte y numeroso, estos números, entendemos, no eran suficientes, no era lo necesario para poder hacer frente. Y esto es, de nueva cuenta, el mirar a Dios y el volver nuestros ojos a Dios y saber que por nuestras propias fuerzas y capacidades hay cosas que no podemos vencer. De hecho, hay muchas cosas que no podemos vencer por nuestra propia fuerza y necesitamos la ayuda de Dios. Y debemos buscar a Dios, pero también debemos corresponder con gratitud, no solo acciones de gracias momentáneas, sino una vida permanente de obediencia y de alabanza y de fidelidad delante de Dios, porque mira, ellos ya no tenían capacidad y sin embargo Dios levantó y dio a Jehová un salvador a Israel, porque ellos no tenían suficiente para pelear contra el rey de Siria. Leemos y da la razón, dice, porque el rey pues los había hecho polvo en todos estos años de guerra, el rey de Siria. Leemos el 8, lo que nos faltó. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. Entonces muere Joacás de Israel, es breve todo lo que está aquí narrado y malo, y reina en su lugar Joás de Israel. Joás su hijo, pero lo anotamos como Joás de Israel, nieto de Jehú. Esta es la segunda generación de hijos de Jehú que gobernaría. Joacás y ahora Joás de Israel, el nieto de Jehú. Bien, pues vamos entonces a ver lo que está aquí ahorita muy breve de Joás, aunque después con Eliseo y con Amasías, lo de Joás va a ser muy ampliado. Pero esto es como un pequeño resumen, ubicando cronológicamente el rey que sigue. Segundo de Reyes 13, del 10 al 13, Joás de Israel. Leemos. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Otra vez hubo reyes de mismo nombre en el norte y en el sur. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Otra vez. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, esto lo veremos a detalle, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel.
pareciera que no hay mucho que comentar de Joás, pero eso que dice ahí de guerrear contra Amasías, pues es lo que nos va a abrir mucho el panorama y está incluido el profeta Eliseo en esto. Igual que su padre Joacás e igual que su abuelo Jehú, Joás de Israel no se apartó del pecado de Jeroboam. Permanecieron en todo lo que ese paréntesis nos había dicho, ¿verdad? Los pecados de la casa de Jeroboam, hacer pecar al pueblo y entendemos, pues permaneció también la imagen de Acera en Samaria, los dioses falsos, las abominaciones, la idolatría, la desobediencia a Dios permaneció con este rey que estuvo Joás 16 años reinando. Nos narra brevemente una guerra contra Amasías, rey de Judá, y esta la veremos a detalle con Amasías. No me voy a adelantar porque hay mucho detalle allá y es mejor comentarlo en los versículos en donde está. Pero quede claro que va a haber una guerra entre Judá e Israel, provocado por Judá. Bueno, finalmente nada más nos dice que muere Joás de Israel y ¿quién reina en su lugar? Jeroboam, que insisto le puse segundo, o en muchas Biblias así lo dice, Jeroboam segundo, porque para ubicarlo diferente del primer rey de Israel, Jeroboam. Jeroboam II es su hijo, por lo tanto, bisnieto de Jehú, tercera generación de hijos de Jehú que reinarían. Joacás la primera, Joás de Israel la segunda y Jeroboam II la tercera, el bisnieto de Jehú, tercera generación que reinaría. Vamos a leer de este Jeroboam II. Entonces, quedamos ahí, estamos con el asunto de Jeroboam II, pero el propio libro de Segunda de Reyes nos regresa, aunque ya nos narró la muerte de Joás y nos dijo quién reinó en su lugar, nos regresa tantito al rey Joás de Israel. Entonces, como que por eso te dije del 10 al 13 es como un pequeño resumen, pero queda abierta la historia, la vida de Joás de Israel. Entonces, bueno, ya notamos que sigue Jeroboam, pero vamos a esta parte en donde está involucrado el profeta Eliseo. Segundo de Reyes 13, del 14 al 25, es la profecía final y la muerte de Eliseo. Bien, dice el 14, leemos: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Aquí me detengo, porque muchos piensan que los siervos, los profetas de Dios, tienen que ser, como perfectos, impecables. Debemos entender que los siervos de Dios buscan la madurez espiritual, buscan la comunión, la obediencia, la fidelidad a Dios, buscan a Dios y su poder, buscan a Dios y su presencia, y por ello son tomados por Dios, son usados por Dios para muchos propósitos de parte del Señor, como vasos de honra, como instrumentos útiles al Señor, pero siguen siendo hombres, ¿verdad? Y a veces esperamos, y yo en mi experiencia, aún alguna vez me ha tocado gente que al enterarse que un pastor está enfermo o que necesita una cirugía o está hospitalizado, como si perdieran la fe, como que dicen, entonces a lo mejor pues no es el siervo que yo pensaba, o a lo mejor pues está en pecado, por eso está en esa condición, y se juzga muy duramente a los siervos por causa de la enfermedad y por causa de la necesidad, como que dicen, no, ellos no necesitan, pues son siervos, Dios les da todo, no, ellos no se enferman, pues ellos más bien oran por los enfermos, Dios los tiene en salud, pero debemos quitar eso de nosotros porque es juzgar a los demás, en este caso a los pastores, a los siervos, a los profetas, a cualquiera que esté en autoridad. Están en una posición que es muy fácil juzgarlos, pero la palabra nos enseña que no es correcto. Eliseo estaba enfermo y de esa enfermedad dice que se murió, y quiero leerte algunas citas porque no voy a leer de los salmos, ahí es muy amplio, pero David habla mucho que en el tiempo de la vejez le dolían los huesos, su carne le ardía, tenía dolor en su espalda, sufría muchas cosas David de enfermedades. Yo pienso mucho en la vida de David y digo, pues tanta guerra y tantos años, ¿verdad?, de estar en este tipo de circunstancias, quizá aún heridas de guerra, no sé. Pues claro que eso deja tocado
el cuerpo y además sabemos que pues el pecado pues se carga en el cuerpo. Entonces no debemos juzgar este tipo de cosas, pero te voy a leer algunos otros además de David que también se enfermaron y eso no los descarta como siervos de Dios. Cuando nosotros sepamos que nuestro pastor o un siervo de Dios, un maestro o alguien, un profeta, está enfermo, ¿qué nos corresponde? Orar por él y si tenemos fe en Dios, porque hace rato decía yo que la gente los ve enfermos y pierde la fe, pues ¿por qué entonces tu fe estaba puesta en el hombre? Tus ojos estaban puestos en el hombre, la fe debe estar puesta en Dios y aún podemos creer que Dios nos puede usar y que nosotros vayamos, oremos, así como Él ha orado muchas veces por nosotros, pues ahora yo voy y oro por Él, yo pongo mis manos sobre Él para que Dios me use ahora a mí y lo sane, ¿verdad? Esto es lo que debería hacer y estar orando por ellos, estarlos sosteniendo. Segunda de Corintios 11, 29a, palabras del apóstol Pablo, y esto a él no lo descartó como siervo de Dios, fue un gran apóstol. Segunda de Corintios 11, 29a dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pablo. Te pongo otro ejemplo, en Filipenses 2:27, un hombre que aunque no es muy mencionado, muy conocido, para mí yo ya alguna vez di una clase de él, fue un gran siervo de Dios, un verdadero colaborador de Cristo y de Pablo, Epafrodito. Y vamos a leer un poquito de Epafrodito. Filipenses 2:27 dice, pues en verdad, bueno, para que veas que es Epafrodito, voy a leer desde el 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Un gran siervo, un gran diácono, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito, gran compañero de Pablo y el que cuidaba de todas las necesidades de Pablo, estuvo enfermo y a punto de morir, pero eso no le quitó su carácter de siervo de Dios. Otro ejemplo, Timoteo, leemos primera de Timoteo 5:23, tenía muchos problemas estomacales él, en su aparato digestivo. Primera de Timoteo 5:23, recomendación que le hace Pablo, le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, un pastor joven, un gran siervo de Dios, que desde niño amó las Escrituras y tuvo fe en Jesucristo para salvación, y gran colaborador de Pablo, a quien fueron dirigidas estas dos cartas, pues también, mira, se enfermaba y aún Pablo le da una recomendación. Entonces, ¿qué debemos hacer? No juzgues, ora. Quise aprovechar este paréntesis y dirás, ¿qué tiene que ver esto con la clase de Reyes? Pero son a veces pequeñas perlas, pequeñas enseñanzas que yo no puedo dejar de lado porque necesitamos aprenderlas. Santiago 5, 14 y 15. ¿Qué debemos hacer? Ora por ellos, ministralos en el poder del Espíritu Santo, no juzgues si algún siervo enferma. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No juzgues, ora. Regresamos a nuestro contexto. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Seguimos leyendo ahí en el 14, estoy segundo de Reyes 13, 14. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Regresamos entonces, se abre el abanico de la vida de Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Recordarás que estas mismas palabras son las que había expresado el profeta Eliseo cuando su maestro Elías fue llevado por Dios al cielo. Y yo comenté que esto era para mí esa comprobación, esa demostración de la unción del Espíritu Santo sobre él, mostrándole al Señor lo que había de venir, porque el Espíritu Santo nos revelará las cosas que habrán de suceder. Y él dice esta frase que ahora viene Joás, rey de Israel, a decírsela
a él, ¿verdad? Entonces, esto está conectado con lo que ya habíamos explicado cuando Elías es llevado al cielo. Y Eliseo recibe esa unción, esa confirmación, porque Elías le dijo, si estás presente cuando a mí me lleve Dios, entonces vas a recibir esa doble unción, esa doble porción de mi espíritu. Y así fue. Y esta frase está ligada, es confirmación. Yo aún expresé que yo pienso que quizá Eliseo estaba recibiendo lo que iba a suceder aquí, en esta parte final de su vida. Y le dice el rey Joás, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, una transmisión de unción, de poder, él estaba dando órdenes al rey de Israel, pero Eliseo estaba, como siempre, bajo órdenes de Dios, Jehová, en cuya presencia estoy, igual que Elías, él siempre estuvo en la presencia de Dios, y esto es una transmisión de unción, de poder sobre las manos del rey Joás. 17, y dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Entonces, es un acto de obediencia. Otra vez, no es un dogma, no hacemos doctrina de ello, de decir, bueno, cuando tengas un enemigo, agarra un arco, unas flechas, abre la ventana y aviéntalo. Pues a lo mejor le das al pobre cartero y acabas en la cárcel por darle un flechazo al cartero. Entonces, no hagas eso, ¿verdad? Esto es un acto de obediencia, una orden que Dios le dio a Eliseo. Eliseo le da esa orden al rey Joás, pero tenía un significado, había una palabra profética ligada a esta orden. Tanto Eliseo como el rey Joás obedecieron esta orden, y entonces viene la palabra de Jehová. Así como fue tirada esa saeta, fue echada hacia el oriente, ahora dice la palabra profética, saeta de salvación de Jehová. Así como voló esta flecha, así va a venir esa saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Pero viene una segunda orden. Leemos el 18. Y le volvió a decir, toma las saetas. Para quien no sepa qué es una saeta, porque hay gente joven que escucha, flechas, son flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Es la segunda vez que un rey, la vez anterior fue Asa de Judá, por su falta de fe, y su falta, si lo puedo decir de una manera, de conexión con el Espíritu, de comunión con el Espíritu, impide que el ejército de Siria sea plenamente derrotado, porque le dice, toma las saetas y golpea en tierra, y él solamente pues obedece ese orden, y no le dijo Eliseo cuántas veces, pero él golpea y se detiene, y entonces pues completa la palabra profética Eliseo, dice que se enoja con él y le dice, si hubieras dado 5 o 6 golpes, habrías derrotado en 5 o 6 batallas totalmente a Siria, y no habría quedado ninguno, pero solamente lo derrotarás 3 veces, es decir, no vas a derrotar total y plenamente al ejército de Siria. Entonces, es bien importante, porque tú dirás, bueno, pues fue la cantidad de veces que él decidió golpear, o Eliseo no le había dicho, pero yo creo, como comenté hace un momento, que todos debemos buscar la comunión con el Espíritu Santo, y todos debemos buscar recibir revelación de parte del Espíritu para tener entendimiento y tener claras las órdenes que el Espíritu nos está dando, tener entendimiento de las cosas, y el mismo Espíritu es el que nos la da. Porque a veces nos acercamos al pastor o a alguien que es profeta o que recibe palabra de ciencia o de sabiduría, y estamos esperando que solamente ellos, por su relación con Dios, reciban la orden, la instrucción, la ejecuten sobre nosotros, y entonces el asunto cambie, se resuelva, o nos dé una respuesta a través de ellos el Señor.
pero nosotros debemos estar en comunión con Dios también. Cuando nosotros nos acercamos a consultar, por ejemplo, David era alguien que consultaba mucho a Jehová, pero David estaba en comunión con Dios. A veces lo hacía a través de los sacerdotes, lo hacía por Urim, por Tumim, se acercaba al Señor de muchas formas, con el efod, pero él personalmente también estaba buscando, no dejaba que solo el profeta, por ejemplo el caso de Natán, que estaba en ese tiempo, o solo a través de los sacerdotes, pues que ellos, digamos, estén en comunión con Dios y ya solamente me digan. Esto fue lo que le faltó a este rey Joás de Israel. Él no estaba en comunión con Dios, sabemos que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y no entendió. Si él hubiera estado en comunión con Dios, habría dicho, sí, yo entiendo también que cuantas veces golpeé, son cuantas veces voy a derrotar a Siria. Le habría dado entendimiento el Espíritu, o habría recibido ese entendimiento y habría golpeado entonces en más ocasiones. De nueva cuenta, insisto, en la aplicación para nosotros. Por ejemplo, cuando tú pasas a la administración, tú pasas de manera pasiva, solo estás ahí parado, esperando que alguien ore, que alguien ponga la mano por ti, o escuchar las palabras, sé sano en el nombre de Jesús, o alguna otra palabra que traiga el Señor. Pero ¿tú qué estás haciendo? Yo le digo a la gente cuando en alguna ocasión he dirigido los tiempos de ministración, pasa, pero antes de que se ore por ti, tú ya estás clamándole al Señor, tú ya estás rogando al Señor, tú ya estás presentando delante de Dios esa necesidad, ese ruego, esa súplica delante de Dios, esa sanidad, ese milagro, esa provisión. Tú ya estás pidiéndole al Señor esa paz, ese consejo. No esperes a que venga el hermano, la hermana, no esperes a que alguien te toque. A lo mejor nadie se acerca, a lo mejor nadie te toca, pero el Señor está oyendo tu oración y hay veces cuando algunos han creído esta instrucción que yo les he dado, que antes de que se ore por ellos, de pronto dices, el Señor ya está tocando, el Señor está obrando, el Señor los toma el Espíritu, hay a veces manifestaciones espirituales, empiezan a llorar, empiezan a temblar, o caen, o se arrodillan, se postran, y dices, pero si nadie oró por él, pero es que estaba en comunión con Dios, y el que hace la obra, el que tiene el poder para ayudar, en Dios está el poder para ayudar. Entonces, siempre que tú estés buscando consejo o estés buscando ministración o algo, tú también ven en comunión con Dios, porque así entonces, pues más fácilmente, ¿verdad? En la multitud de consejeros hay sabiduría. Si tú ya vienes en la sabiduría de Dios, en la luz de Dios, y también el consejero está en la sabiduría, en el poder, en la luz de Dios, o el que ministra, pues entonces con mayor facilidad Dios va a hablar y con mayor facilidad nosotros vamos a entender. Porque a veces Dios habla, pero nosotros somos los que no entendemos, como a este rey. Bueno, seguimos, versículo 20. Y dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Bueno, entonces muere Eliseo, ya sabemos que murió de la enfermedad, no nos dice en específico cuál fue, este gran profeta, hombre de milagros, gran siervo de Dios y un hombre muy radical, muere en el tiempo en que Dios lo dispuso y dice que lo sepultan. Y Dios hace un milagro en el sepulcro de Eliseo y en los huesos o a través de los huesos de Eliseo. Entonces miramos el contexto de lo que está aquí escrito. Nos dice que empezaron a entrar bandas armadas, grupos pequeños armados de moabitas a la tierra para hacer pues alguna incursión o robar o secuestrar, hacían ese tipo de cosas, maldades ahí en medio de Israel, bandas armadas de moabitas. Y había unos, no dice que fuera una banda armada, sino había unos que estaban enterrando a un hombre. Y vieron de pronto una de estas bandas armadas y se asustaron al ver esta banda armada, pues apúrale, y nada más aventaron el cadáver, pues ya no acabamos de sepultarlo, pero ya aviéntalo ahí en el hoyo. Y entonces dice que el cadáver que estaban estos hombres sepultando cayó en el sepulcro de Eliseo. Y entendemos, pues ya había pasado tiempo, estaban los huesos de Eliseo solamente, y cuando persona muerta tocó los huesos de Eliseo, Dios hizo un milagro a través de los huesos de Eliseo en el sepulcro de Eliseo, pero fue Dios, no Eliseo. Eliseo
ya había muerto. Y de acuerdo a lo que estudiamos en Proverbios, en Eclesiastés, el muerto nada sabe y no tiene parte en lo que sucede debajo del sol. Eliseo ya había muerto, no hizo Eliseo este milagro. Dios fue el que hizo el milagro en un lugar usando de un objeto. El lugar, el sepulcro de Eliseo; el objeto, los huesos. Pero es Dios el que hizo esto, y dice ahí al final, revivió y se levantó sobre sus pies. Muy bien, entonces el poder es de Dios de nueva cuenta. Él usa a quien Él quiera. Ya hemos visto que Dios usa a personas muy diferentes, animales, circunstancias aún de la naturaleza. Dios usa a quien Él quiere o lo que Él quiera para hacer su obra, para hacer sus milagros. Eliseo ya no estaba más, como te dije. Nosotros solamente somos vasos. La unción y el poder son del Espíritu Santo, son del Espíritu de Dios. ¿Ok? Lo digo también para que entendamos si había unción, poder en los huesos de Eliseo. Esto era algo que Dios había determinado. No podemos hacerlo otra vez dogma o doctrina. Bueno, la manera de resucitar muertos es aventarlos encima de la tumba de un profeta. No. Recientemente falleció un profeta muy conocido de África y que aún estuvo por todo el mundo, y aquí en México hace unos años acaba de fallecer, y ahí mismo en las instalaciones de la iglesia hicieron una como capilla, un mausoleo, no sé cómo llamarle, donde están sus restos. Y alguien comentaba y decía, el riesgo que hay es que la gente empiece a venir a orar o a adorar delante de los restos del profeta, y eso ya sería idolatría, ¿verdad? Entonces no debemos hacer esto doctrina, no debemos adorar a los muertos o consultar a los muertos, para nada. Esto es abominación delante de Jehová. El poder es de Dios, y Dios aquí dispuso usar esos huesos para revivir a este hombre. Eso fue la voluntad de Dios y el poder de Dios. Pero Eliseo ya no estaba. Insisto, no podemos hacer doctrina de esto, porque incluso en la Biblia no hay otro caso similar. Muy bien. Vamos a continuar después de esto que está aquí en este par de versículos con respecto a lo que sucedió después de la muerte de Eliseo. 22. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Ya lo habíamos leído y comentado. Y dice el 23. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Qué hermoso es el Señor, porque miramos un rey que ora delante de Dios y Dios lo oye. Pero detrás de eso Dios estaba mirando no solo al rey que estaba afligido, sino a todo un pueblo afligido por sus enemigos o por su enemigo. Pero detrás de esto Dios, que no se olvida de nada, se estaba acordando que eran su pueblo especial, porque Él había hecho pacto hace muchos siglos ya, pero Dios es fiel a su pacto y Dios no se olvida que Él había hecho pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y le había dicho a Abraham que Él iba a entregar esa tierra de Canaán a su descendencia y que los iba a multiplicar y que los iba a prosperar. Entonces, mira qué grande es Dios. ¿Por qué no confiar, creer, permanecer en Dios? Cuando mira a Dios, en verdad su misericordia es eterna. Y a veces pensamos que eterno solo es hacia adelante. Pero aquí nos manifiesta que la eternidad es algo que no alcanzamos a concebir. Como el Señor, que es eterno, pues Él es, el que era y el que ha de venir. La misericordia de Dios es eterna. Y Él se acordó de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él se acordó del pueblo que Él formó y que sacó de Egipto y que atrajo a sí mismo para estar en comunión con Él. Dios no se olvidó de esto, y por amor a su palabra y por amor a un pueblo que no lo merecía, pero que Dios amaba, tuvo misericordia de ellos, se compadeció y los miró, ¿verdad? Y aún así el pueblo no confía y no se vuelve a Dios, no lo oye y no lo obedece. Parece increíble que
teniendo un Dios tan maravilloso, seamos, perdóname que esta palabra, tan traicioneros. Entonces, Hazael afligió a Israel desde tiempos de Joacás. Dios tuvo misericordia y compasión. Ya te dije que esto será, y ya lo estamos viendo, en tiempos de Joás. Y miró a su pueblo por causa del pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y dice aquí muy claro, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy, porque eran su pueblo. Estos eran los del norte, estos eran las 10 tribus que habían sido terriblemente rebeldes a Dios. Los del sur ya estaban muy cerca, pero estos desde el principio habían sido muy rebeldes con Dios. Pero Dios dice, yo he determinado que no los destruiré ni los voy a echar de mi presencia. Qué Dios tan maravilloso y tan misericordioso tenemos. Cualquier otro ya habríamos desechado a este pueblo. Pero gracias a Dios, porque nosotros somos pueblo de Dios y Dios no nos ha desechado. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia por Jesucristo. No menosprecies la misericordia, la longanimidad, la benignidad de Dios. No la menosprecies. Así dice en Romanos. Leemos la parte final. 24. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Muere Hazael entonces. Ya había muerto Eliseo, ya había muerto Jehú. Estos 3 que habían sido levantados para juzgar y castigar al pueblo y para amonestarlo en el caso particular del profeta, ya habían sido quitados. Esos 3 que Dios le dijo a Elías que ungiera, ya no están más, ya acabó su tiempo de vida y el propósito que Dios tenía con estos 3. Y esto a mí me hace pensar, y esto lo veremos sobre todo muy claro las próximas clases, que tú dirás, bueno, Dios quitó a los que están juzgando, a los que trajo para juzgar, para castigar, pues será a lo mejor que Dios ya perdonó y ya no va a haber más juicio, más castigo sobre su pueblo. Es al revés. Si Dios está quitando a estos que eran siervos y gente usada por Dios para amonestar y dar oportunidad al pueblo, porque aún lo que hizo Hazael, ¿qué hizo? Pues que el pueblo rogara delante de Dios. Dios, al traer juicios, está trayendo oportunidad de arrepentimiento. En la ira, Dios se acuerda de la misericordia, pero cuando Dios quita a estos que estaban juzgando y castigando, lo que está pasando con Israel es que más bien viene el tiempo en que Dios directamente ha de intervenir y veremos que en breve Israel será cautivo y dispersado por un pueblo llamado Asiria. Entonces, más bien es al revés. Uno dirá, qué bueno, ya se acabó el tiempo de juicio, ¿verdad? Reflexionemos en ello, porque a veces cuando Dios quita estas cosas es más bien porque ya viene el final. Bueno, estábamos comentando, muere Hazael, reina en su lugar su hijo Ben-Hadad. Ya habíamos tenido otros reyes de Siria, Ben-Hadad. Y Joás de Israel, el hijo de Joacás, toma de Ben-Hadad las ciudades que Joacás su padre había perdido. Recuerda que todo el tiempo de Joacás, Hazael pues lo hizo pedacitos, le había quitado ciudades, de acuerdo a esto, y ahora Joás toma de Ben-Hadad las ciudades que su padre había perdido en la guerra, cumpliéndose así la palabra profética de Eliseo. ¿Cuántas veces golpeó Joás? 3 veces golpeó. ¿Cuántas veces derrotó Joás a Siria? 3 veces dice ahí, lo derrotó Joás y lo único que logró fue restituir las ciudades, pero no los derrotó del todo. Muy bien. Bueno, vamos entonces, todavía no se cierra la vida de Joás de Israel, veremos el asunto con Amasías, pero vamos, porque seguimos en Israel, ahora a comentar de Jeroboam II de Israel. Avanza, bríncate ahí unos versículos y vamos al 14-23. Segundo de Reyes 14, 23 al 29. Jeroboam II de Israel. Ya habíamos visto entonces
otra vez, aunque volveremos a hablar de él, que Joás en el versículo 13 dice que había muerto y se sentó sobre el trono Jeroboam su hijo. Vamos a leer estos versículos. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, un reinado largo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, el mismo camino. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Jeroboam II, igual que su padre Joás, igual que su abuelo Joacás, igual que su bisabuelo Jehú, no rompió las herencias de maldad, no se apartó de los pecados de Jeroboam. Ya no se van a apartar los reyes de Israel, permanecieron en esto. Recuerda, Jeroboam es la tercera generación, este es el bisnieto, lo repito. Después de Jehú vino Joacás, primera generación, su hijo. Joás de Israel, segunda generación, el nieto. Jeroboam II, tercera generación, el bisnieto. Y ahorita al final habló de la cuarta, del tataranieto. Pues igual que su padre, su abuelo y su bisabuelo, no se apartó, permaneció en los pecados de Jeroboam, terrible. Y miramos aquí un detalle, que Dios, a pesar de esta condición, lo usó para sus propósitos, porque Dios puede usar, insisto, a quien Él quiera. Y veremos que había un profeta, que pues no ubicamos fácilmente en este periodo, pero para que lo ubiques, está ahí mencionado que en su tiempo profetizó Jonás. ¿Es el mismo Jonás? Sí, porque dice que es Jonás, hijo de Amitai. Y si tú rápido, bueno, yo no voy tan rápido, llegamos a Jonás, ya estoy aquí. Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Ok? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces, es mismo, porque acá en Reyes igual dice Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces, en su tiempo profetizó Jonás, palabra de Jehová. ¿Qué profetizó? Que Dios usaría a Jeroboam II para restaurar los límites de Israel. Dios usó a porque es a quien Dios quería usar y es el que estaba puesto por rey en ese momento, de acuerdo a lo que Dios le dijo a Jehú. Era parte de la voluntad de Dios que él estuviera ahí, pero Dios iba a usar a rebelde, a desobediente, para que no fuera más consumido o reducido el territorio de Israel, que ya estaba siendo reducido. Recuerda que toda la parte oriental ya se las habían quitado los sirios. Entonces usa a Jeroboam II, Dios lo usa, dándole palabra a través de Jonás para restaurar los límites de Israel. Dice desde el norte hasta el sur, porque habla desde la entrada de Hamat, eso es muy al norte, hasta el mar del Arabá, eso es al sur, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel por su siervo Jonás. Pero ¿por qué razón lo hizo Dios? No fue por causa de Jeroboam II, sino porque Dios miró la muy amarga aflicción de Israel. Ahorita lo leemos. Ya no solamente tenía aflicción. Si tú lees el 13:4 dice, porque miró la aflicción de Israel. Pero ahora dice que Dios miró la muy amarga aflicción de Israel, porque no había quedado nadie que le diese ayuda a Israel. Pero Jehová, ya habíamos visto, y aquí lo vuelve a reiterar, no quería raer el nombre de Israel y lo salvó por mano de Jeroboam II. De nueva cuenta, Dios levanta a un libertador, como hacía con los jueces. Ya lo hizo con Joás para quitar a los de Siria, ya lo está haciendo ahora con Jeroboam II para que no fuera más reducido el territorio de Israel, pero todo lo hizo Dios por amor de su nombre y por amor de su pueblo Israel. Leemos, 26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Terminamos de leer. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat,
que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Entonces, bueno, ya mencionamos cómo él fue usado por Dios para restaurar límites, recuperar ciudades, ampliar el territorio de Israel de nueva cuenta, por causa de la ya muy amarga aflicción de Israel. Pero insisto, si la aflicción vino por el pecado, pues la muy amarga aflicción vino por la muy reiterada práctica del pecado en Israel. Porque ya no había quedado nada, ya no tenían ni siquiera naciones que los ayudaran, dice, ni siervo, ni libre, ni nadie que diese ayuda a Israel, excepto Jehová. ¿Por qué Israel no entendió esto? Ya no hay nadie que me ayude, pero si yo me vuelvo a Dios, en Dios está el poder para ayudar. Bueno, pero Israel, sordo, ciego y necio, entontecido por su pecado, no se vuelve a Dios. Hay un detalle ahí que a mí me llamó la atención. Dice que él restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat. Damasco y Hamat, territorios muy al norte y que estuvieron ligados a todo lo que fue el reino de Siria, incluso Damasco como capital, eran parte de los territorios de la tierra prometida en el norte, Damasco y Hamat, pero aquí lo que me llama la atención es que no era otra nación la que tenía estos lugares, sino dice que habían pertenecido a Judá. ¿A qué hora se fue a meter Judá allá tan al norte? Bueno, el punto es que aquí, en este tiempo de Jeroboam II, restituyó esas ciudades o esas zonas, esa región, al dominio de Israel, que habían pertenecido a Judá. Bueno, ese detalle está de investigarse. Y finalmente muere Jeroboam II y reina en su lugar Zacarías, su hijo. Y este sería la cuarta generación de hijos de Jehú, el tataranieto de Jehú. Entonces entendemos, aunque ya no lo vamos a ver hoy, que este va a ser el último de la casa de Jehú que va a gobernar. Y esta casa, al igual que las otras tres, la de Jeroboam, la de Baasa y la de Omri o Acab, también la de Jehú, por causa del pecado, es desechada. Cuarta casa desechada en Israel. Después de que veremos la próxima clase, Zacarías, el tataranieto de Jehú. Ahí se cumple la cuarta generación. Muy bien, ahora regresamos ahí mismo en el 14 a los versículos 1 al 22 y acabamos ya ahorita con el asunto del norte y vamos a Judá. Ahora viaja conmigo al reino del sur, vamos a Jerusalén, vamos a Judá, vamos a donde están los descendientes de David y veremos el rey que fue después de Joás, llamado Amasías. Joás, obviamente, de Judá, estamos en Judá. Después de Joás de Judá, el rey que empezó a los 7 años a reinar y que murió a los 47, dices, como dije la vez pasada, un reinado largo, pero una vida corta, porque no hizo lo recto delante de Dios. Y recuerda que él murió por una conspiración de sus propios siervos, que por causa de derramar la sangre de los profetas, sus propios siervos, un amonita y un moabita, lo mataron, conspiraron contra él. Ese asunto aquí va a volver a votar, aquí con Amasías. Entonces, ubicamos ahora el reinado de Amasías de Judá. Leemos 14 del 1 al 22 y vamos comentando. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Crónicas da nombre diferente, pero siempre entendemos que es la misma persona. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vaya, ya a veces es muy excepcional leer esto. Pero dice, aunque no como David su padre. Entonces, ¿a quién imitó? Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. A ver, recuerda, ¿cómo fue Joás? Joás, mientras lo guió el sacerdote Joiada, que era un gran siervo de Dios, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero cuando ya no estuvo Joiada, Joás hizo muchas cosas muy malas y terribles, que ya las estudiamos, como la que mencioné ahorita de matar a los profetas, porque no solamente fue al hijo de Joiada, sino, dice después, a los hijos de Joiada. Todos estos eran sacerdotes. Entonces, entendemos que Amasías
hizo lo recto ante los ojos de Jehová, quizá de inicio o por un tiempo, pero después, siguiendo el ejemplo de su padre Joás, hizo otra vez cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y vamos a verlo, están explicadas, no tenemos por qué suponerlas. Y entonces, bien, seguimos leyendo. Y Dios poniendo de ejemplo a David, como diciendo, pues, preferiblemente hubiera seguido el ejemplo de David, su padre, y no... Crónicas lo dice de otra manera, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ahorita lo leemos, dice, pero su corazón no fue perfecto para con Dios, el de David fue perfecto para con Dios. Ok, entonces, bueno, continuamos leyendo. 4. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Igualito que con Joás de Judá, no fueron quitados los lugares altos. Si te regresas a 2 de Reyes 12:3, dice de su papá Joás, con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bueno, idéntica la frase a lo que está aquí y pues en ese sentido también copió a su papá Joás. Continuamos. Hablaba yo de la conspiración, aquí nos da esto. Y versículo 5. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Tomó venganza por la sangre de su padre. Pero vamos a ver, porque muchos se excedían, ¿verdad? Y decían, bueno, pues la venganza completita y me extermino a toda la casa. Sin embargo, Amasías, como dice, hacía cosas o hizo cosas rectas delante de Jehová, y esta fue una de ellas. Dice, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Entonces Amasías mató de acuerdo a lo que vimos en Crónicas, era una amonita y un moabita que mataron a su papá, conspiraron contra él, lo mataron, pero no a sus hijos, a su descendencia, dice conforme a la ley de Moisés. ¿Dónde está esto? Rápido lo buscamos, Deuteronomio 24:16, te lo leo, esto que él cumplió aquí, Deuteronomio 24:16. En un sentido, pues, otra vez, una obediencia parcial, cumplimos unas cosas y otras no las cumplimos. Es otro ejemplo de ello, Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Bueno, esto aplicado también a los extranjeros. Si sigues ahí leyendo, habla también de no torcer el derecho de los extranjeros. Bueno, entonces esto fue lo que sucedió y vamos a seguir leyendo. Esto fue la venganza en contra de los que mataron a su papá, pero no mató a los hijos. 7. Este mató a sí mismo, hablando de Amasías, a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla y la llamó Jocteel hasta hoy. Muy bien. Miramos aquí Reyes lo deja muy, muy breve el asunto y Crónicas lo explica muy amplio, pero ahorita en el contexto que está aquí, miramos que Dios lo ayudó y Dios estaba con él para que él matara a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. Y ya veremos con más detalle en Crónicas que fueron en realidad 20,000. Recordamos en 2 de Reyes, regrésate ahí tantito, 8:20, que desde tiempos de Joram de Judá, ya varios reyes atrás, Edom se había rebelado. 2 de Reyes 8:20 dice, en el tiempo de él, Joram de Judá, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Y aunque Joram los derrotó, de todos modos se liberaron, y ahí fue también cuando la otra ciudad, Libna, que era de Judá, también se separó de ellos. Recuerda este asunto. Bueno, entonces ya desde tiempo atrás los edomitas se habían rebelado y habían puesto rey sobre sí mismos, y entonces aquí Amasías entra en guerra, en conflicto con ellos, y en ese Valle de la Sal, en esa región sur, en donde peleaban, entendemos que es cerca del Mar Salado o en esa zona donde quizá en algún tiempo estuvieran Sodoma y Gomorra, y por eso ese lugar había quedado así, como sal, había quedado yermo y no era fértil. Bueno, ese era un lugar que se usó para batallas. Tenemos algunos antecedentes. ¿Quién hizo algo similar? Porque aquí con Amasías hay mucha comparación entre hacer lo bueno como David y hacer lo malo como Joás su padre.
Bueno, pues David hizo algo similar. Recuerda, y lo leemos rápido, segundo libro de Samuel, me fui a Reyes, segundo libro de Samuel 8:13. David también ahí en ese valle, también los edomitas no aprendían, que en ese valle no les iba bien. Segundo de Samuel 8:13 dice: así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. Bueno, no solo él, Crónicas 18:12, no lo voy a leer, pero ese nos dice que fue junto con Abisai, aquellos famosos hijos de Sarbia. Abisai fue el que derrotó a estos 18,000. También hay un testimonio en el libro de los Salmos, también con respecto a David, en el Salmo 60, y es un testimonio, dice eso precisamente, y dice que es un mictam y que es un testimonio. Dice el subtítulo, Salmo 60, al músico principal sobre lirios, testimonio. Mictam de David para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab, aquí lo atribuyen a Joab, no a Abisai, y destrozó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. ¿Es eso o es otra batalla? Porque aquella decía 18,000. Bueno, como sea, le iba muy mal, insisto, a los de Edom en el Valle de la Sal. Pero quiero leer de ese Salmo 60 los versículos 9 al 12, para que entendamos que cuando estás haciendo lo recto delante de Dios, en Dios está el poder para ayudarte, porque así fue con David, así fue con Joab y Abisai, que eran generales de David, así fue con Amasías en este caso que estamos leyendo, pero fue Dios y fue por causa de hacer lo recto delante de Dios. Salmo 60 del 9 al 12. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Fíjate, si Dios te desecha, pues no sale contigo a la batalla. Ahorita vamos a ver eso. Eso nos sirve para el contexto que leeremos. Pero dice el 11 y el 12, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Por eso David, y en este caso Amasías, tuvieron victoria en el Valle de la Sal contra los edomitas, porque no era la ayuda de los hombres, sino era la ayuda de Dios. Hay más detalle en Crónicas, ahorita lo leemos. Continuamos, estábamos en el versículo 8. Vamos a leer este asunto completo y explicamos. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Perdóname que tenga esta expresión, pero es casi como de barrio, así de como niños en secundaria, de nos vemos a la salida, o ándale, sal y vamos a, dicen ahí muy feo, vamos a partirnos una parte del cuerpo. Y pues esa expresión así tan fea y corriente que se escucha y que oímos a veces en las calles, porque hay mucha violencia entre la gente, pues es esto mismo, es lo que Amasías le está diciendo a Joás. No era ven para saludarte o ven vamos a echarnos un cafecito, es ven para que nos veamos las caras. Era una provocación, era vamos a ver, como dicen también aquí en México, de qué cuero salen más correas. Ven para que nos veamos las caras, lo estaba retando. Bueno, pero dije que iba a leer completo. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano, es una espinita ahí fea, envió a decir al cedro que está en el Líbano, un arbolote fuerte: da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. A manera de proverbio, a manera de parábola, como diciéndole: mira, manito, no sabes con quién estás metiendo, entonces bájale 3 rayitas a tus amenazas. Ciertamente has derrotado a Edom, ándale, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. O sea, la victoria que Dios le dio a Amasías se había creído mucho. Y fíjate que el rey Joás había entendido, otra vez estamos viendo aquí de Joás de Israel, había entendido, está envanecido, se cree mucho. Y le dice, bueno, pues síguete creyendo mucho, pero quédate en tu casa. Porque si vienes a que nos veamos las caras, se te aparece el cedro del Líbano. Porque se lo dice, ¿para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes,
y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Ándale. Amasías, entonces, creyéndose, ya entendimos aquí mucho, por lo que Dios había hecho en el Valle de la Sal y no él, vanagloria, se le subió el gallo, se sintió muy acá, el uyuyuy, y entonces dice, pues, ¿quién sigue? Pues me cae gordo el del norte, pues le voy a echar pleito al primo, y va y le envía mensajeros a Joás, ven para vernos las caras. Joás, ya vimos, de Israel se describe en un tipo de parábola como a un cedro, y Amasías pues como un cardo, pues, es una plantita ahí fea, espinosa, y le dice, ¿sabes qué? Tu corazón se ha envanecido por derrotar a Edom. Si Joás de Israel vio esto, ¿tú crees que Dios no lo vio? Que había soberbia y una victoria de Dios, por lo tanto la gloria era de Dios. Ahora este cuate se estaba gloriando en haber tenido esta derrota, me refiero a Amasías. Gloríate, le dice, pero en tu casa y no te metas en un mal en el que vas a caer, le dice, tú y Judá. No sabes con quién te estás metiendo. Y veremos en Crónicas que aquí el contexto no solamente era que ahora dirías, pues Joás se sentía mucho, sino que esto venía de parte de Dios, porque veremos, como hemos estudiado en el título, que también en Dios está el poder para derribar. Y esto es lo que Dios estaba queriendo hacer con Amasías por soberbio y vano y vanaglorioso. Amasías pues no escuchó, así es el soberbio no escucha. Joás sube a Bet-Semes entonces pues a verse las caras, pues ok, ahí te voy. Cayó Judá delante de Israel y además de perder la batalla y huir, Joás de Israel toma a Amasías de Judá, se lo lleva, lo aprisiona, se lo lleva hasta Jerusalén, rompen el muro de Jerusalén, profanan el muro, la ciudad, 400 codos, una buena parte de una esquina del muro, y entran y toman todo el oro, la plata, se llevan los utensilios de la casa de Jehová, se llevan los utensilios de los tesoros del rey, y de paso, cuando me vaya yo a Samaria, me llevo a tus hijos por rehenes, y ahí luego te pido el rescate. O sea, lo humilló totalmente, tal cual se lo dijo en su parábola. Cayó él, cayó Jerusalén y cayó Judá. Terminamos de leer porque este asunto tenemos más en cuanto a doctrina que comentar en Crónicas que aquí. Seguimos leyendo y dice 15. Los demás hechos que ejecutó Joás, aquí se va al rey del norte, y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías rey de Judá, no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Bueno, tercera vez que matamos a Joás. Pero todavía no, va a haber una cuarta porque todavía en Crónicas vamos a leer de él. Pero nos vuelve a narrar la muerte de Joás y que reinó Jeroboam II en el norte. Ahora regresamos a Judá, al sur. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Judá. Ahí vamos para allá. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis. Laquis, bueno, ahorita explico esta ciudad. De Laquis era una ciudad cananea que hace muchos siglos, en tiempos de Josué, se había quedado como territorio de Judá. Pues huyó para allá y le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos a Amasías y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, ya explicaré, también puede ser llamado Usías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Quizá porque los otros hijos más grandes, si es que había, se los habían llevado de rehén al norte, ¿verdad? Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá después que él durmió con sus padres. Bueno, nos metió un poquito al siguiente rey. Comentamos entonces esta parte final. Tras de todo esto que vimos, que Amasías no escuchó y fue la caída de Judá, de Jerusalén y de él, se narra su muerte. Primero, bueno, se narra la muerte de Joás, se narra la sepultura y el reino de Jeroboam II de Israel. Esto ya lo hemos comentado. Y con Amasías de Judá dice que vivió 15 años luego que murió Joás, y nos narra, esto también en Crónicas está un poquito más detallado, que se levanta una conspiración contra él, pero vamos a ver por qué fue esa conspiración, no nada más porque sí.
Él huye a esta ciudad Laquis y es muerto. En Crónicas también lo explica un poco más. Y lo sepultan, dice, con sus padres en la ciudad de David. Y apunta para tu lista de una vez, reina en su lugar el siguiente rey de Judá, un rey llamado Azarías o Uzías. Y aquí sí apúntale los dos nombres porque en algunas citas está como Azarías, en otras como Uzías, en los profetas está mencionado como Uzías y es muy importante y fue un reinado también muy largo. Azarías o Uzías de Judá, su hijo. Y aquí nada más nos narra que reedificó una ciudad, Elat, y la restituyó a Judá. Bueno, un pequeño detalle que narra ahí. Vamos a ver este mismo asunto en segundo libro de las Crónicas 25. Y es el complemento de todo lo de Amasías de Judá. No vamos a leer todos los versículos, yo te voy indicando, porque es la misma historia que ya leímos. Y hay una parte central que sí leeremos más, pero no vuelvo a leer todo porque pues hago más larga la clase como la vez pasada. Bueno, primero, el versículo 2 nos reitera que él hizo lo recto, pero lo leemos, dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Allá decía, no como David su padre, sino que hizo como Joás de Judá. Y aquí dice que hizo lo recto, pero no era de perfecto corazón. Y esto fue lo que hizo que él pues se ensoberbeciera, se envaneciera y cometiera el error de retar a Israel y cometiera, bueno, veremos aquí más adelante, cosas que hicieran que Dios pues tomara su poder, el poder de Dios con el que derrotó a los sodomitas ahora para derribar a porque no fue de corazón perfecto para con Dios. Bien, en lo demás está escrito, insisto, ya lo leímos, el 3 y el 4. Vámonos al 5. Y porque Amasías, esto no lo narra Reyes, hizo un reordenamiento del ejército de Judá y de Benjamín, pero aquí comete un primer error. El error de tomar a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 de Israel, aunque él ya tenía a 300,000. Vamos a leer los 5 y 6. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Pero ahí viene el error. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Aquí está cometiendo un error, pero vamos a ver si lo alcanzó a corregir o todavía no. Entonces, bueno, leemos de una vez, 7 y 8. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Entonces, miramos este reordenamiento, pero Amasías, quizá en una ambición de hacer un ejército más grande, contrata otros 100,000 de Israel, sobre todo, entendemos, de Efraín, que estaba ahí cerquita de ellos, pegado a ellos. Y viene un varón de Dios, que no está mencionado por nombre, quien lo amonesta, le trae palabra de Dios y le dice, esto es un error, no lleves a los de Israel, no lleves a los de Efraín, por una sencilla razón, Dios no está con ellos. No busques ayuda en aquellos que Dios no está con ellos, aunque sean de Israel, porque si sales con ellos a batalla, vas a ser derrotado, vas a caer ante tus enemigos. Y le da la razón, que es nuestro título. En Dios está el poder para ayudarte. ¿Por qué depender del hombre? Pero si tú haces esto, en Dios está el poder para derribarte. Si tú desobedeces a Dios, si haces cosas fuera de la voluntad de Dios, si le das la espalda a Dios por estas alianzas con hombres, Dios va a usar su poder para derribarte. Pero vamos a ver qué dice Amasías 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Le preocupó el dinero que ya había soltado. Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Esto es digno de comentarse. A veces tomamos decisiones equivocadas y tienen un costo, un precio. Y a veces dices, híjole, no hubiera hecho esto, no hubiera tomado aquella decisión, a lo mejor de negocios, de una compra,
y pues te duele haber perdido ese recurso, ese dinero, ese lugar, te duele. Pero si viene el consejo, la amonestación, la palabra de Dios de, ¿sabes qué? Eso no es correcto, abandónalo, aunque haya pérdida, obedece a Dios y haz lo que Dios te está mandando, porque uno no debe afanarse por eso. Y aquí hay un principio muy importante que este varón de Dios le responde: ¿te preocupas por 100 talentos de plata? Que en realidad, pues bueno, para lo que había en las arcas de un rey, pues tampoco era tanto, pero él dice: ¿te preocupas por 100 talentos de plata? Jehová puede darte mucho más que esto. Pero ¿cómo te dará Jehová mucho más que esto? Cuando obedezcas y oigas la voz de Jehová, dejes de cometer estos errores o este error en particular y hagas lo que Dios te está diciendo. No te preocupes por esa pérdida material, preocúpate por obedecer a Dios. Y eso, Dios, si está en la voluntad de Dios, te lo puede restituir y te puede dar aún más. Pero eso está en las manos de Dios, en su poder y en la voluntad de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Corregir el error, aunque veamos pérdida, porque a veces muchos por eso no corrigen el error. Sé que estoy en un error, pero si me arrepiento de eso, si doy vuelta atrás o si cambio de dirección, voy a tener pérdida y no quiero esa pérdida, entonces no cambio, aunque sé que es un error. Aquí lo que está diciendo es esto: si algo te queda claro que es un error o un pecado, una mala decisión delante de Dios, corrige y no te preocupes por la pérdida, porque Dios se va a agradar. No le está diciendo Dios te lo va a restituir, pero le está diciendo, si Dios quiere, si está en su voluntad, te puede dar mucho más que eso. Y en un instante, porque Crónicas, David lo entendió, dice que en la mano del Señor está el poder, está la sabiduría, está la riqueza, la fortaleza, y Él da a quien Él quiere. Bueno, muy digno de comentar esto. Entonces, vamos ahora al 10. Todo esto no está en Reyes. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, te digo que era mayoría de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Se enojaron los de Efraín que los retacharon. Pero si los retacharon con el dinero, bueno, de todos modos se enojaron, se sintieron despreciados, desechados y regresaron no enojados, muy enojados, encolerizados a sus casas, porque Amasías los apartó y les dijo ya no. Es decir, corrigió el error. Amasías apartó a los de Israel, a los de Efraín, y entonces viene lo que nos narró Reyes en el 11, que Amasías va con su pueblo, con solo los de Judá, al Valle de la Sal, y ahí mata a estos 10,000, pero yo dije que fueron 20,000 en realidad. Leemos el versículo 12. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, pues ya son 20, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Entonces mataron 10,000 en batalla y mataron 10,000 que despeñaron. Ok, pero vamos a ver con este rencor de los de Efraín y esta ira, esta cólera que los invadió, los llenó, de que los despreció, aunque no les quitó el dinero. Vamos a ver qué hicieron y vamos a entender que todo esto que pasó tenía que ver con que Amasías estaba haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, pero dice el 12, y los hijos de Judá, el 13, mas los del ejército que Amasías había despedido, los de Efraín, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron grandes despojos. Están tan enojados que vinieron a vengarse de ellos y mataron a 3,000 de ellos, invadieron ciudades de Judá y mataron a 3,000 de ellos y tomaron despojo. Pero hasta este punto tú dirías, bueno, ese no fue un pecado de Amasías, porque Amasías había corregido ese error y los había apartado. Pero es que vamos a ver qué sucedía mientras tanto. Él los aparta y se va a pelear al Valle de la Sal. Y sucede lo que vamos a leer ahorita, y entonces la ira de Jehová viene, y mientras tanto sucede que entonces estos van y matan a 3,000 de Judá. Pero es que vamos a ver qué estaba sucediendo en el Valle de la Sal, o después de esta batalla. 14, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, gran error, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir, gran mal.
y los puso ante sí por dioses, no más se los robó, los adoró. Dice, y los adoró y les quemó incienso. ¿Pero por qué? Yo no entiendo, Amasías. ¿Por qué, siendo alguien que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, se ensoberbeció tanto? Y además es muy tonto porque lo que Dios le dice a través de este profeta tiene toda la razón. ¿Por qué adorar a unos dioses derrotados? O sea, ni siquiera le dieron la victoria a su pueblo, son unos dioses inútiles. ¿Cómo por qué los adoras teniendo al Dios todopoderoso, a Jehová de los ejércitos contigo? Inentendible el corazón del hombre, engañoso, como dice la palabra. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? ¡Qué barbaridad! Gran mal de Amasías, trae de Edom sus dioses, los adora, les quema incienso. Y claramente dice que se enciende la ira de Jehová contra Amasías y viene esta advertencia del profeta. Pero ¿cuál es la respuesta de Amasías? La vez pasada que un varón de Dios vino y le dijo, Amasías oyó, pero esta vez ya no oyó, ya estaba en soberbia, porque se sentía mucho por haber matado a 20,000 edomitas. 16. Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Se burló de él, o sea, ¿por qué de oírte quién eres tú? Déjate de eso, cállate. ¿Por qué quieres que te maten? O sea, ahora hasta lo amenaza al profeta. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. En Dios está el poder para ayudar. Dios lo ayudó en el Valle de la Sal porque él obedeció. Pero en Dios está el poder para derribar, porque ahora él era un soberbio, era un idólatra, un traicionero, estaba burlándose de la palabra de Dios y amenazando a un profeta de muerte. Y el profeta solo le responde lo que Dios había hablado. Yo sé que Dios ha decretado, es algo ya, una sentencia firme de parte de Dios. Él ya decretó destruirte porque has hecho esto, todo esto que has hecho, y además no obedeciste mi consejo. ¿Te burlas de que yo no soy consejero del rey? Pues ¿qué crees? No soy consejero del rey, pero traigo el consejo del rey de reyes. A él es al que estás desechando. 17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, pero con alguien más, envió a decir, este es el asunto que ya leímos, a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Bueno, este asunto ya lo leímos, pero quería dar introducción a esto para conectarlo. Amasías, ya en plena soberbia, en vanagloria, es que entonces es lo que está, porque dirás, ¿por qué retó ahí en Reyes? ¿Por qué retó a Joás? Bueno, Joás entendió que era por soberbia, pero aquí nos da cómo fue progresando todo el asunto. Él estaba cometiendo el error porque era un ejército más grande. Dios lo amonesta a través de un varón de Dios. Él obedece, los hace de lado. Entonces Dios lo ayuda en el Valle de la Sal y le da victoria sobre 20,000 edomitas. Pero él se ensoberbece y entra en vanagloria pensando que él fue el que hizo esta gran derrota sobre Edom y su gente, sus 300,000. Y entonces toma a los dioses falsos de Seir, de Edom, los adora, les quema incienso, traiciona a Dios, y cuando Dios lo vuelve a amonestar, él se burla de la palabra de Dios, amenaza al profeta y está ya entonces en una soberbia, una vanagloria. Y es que entonces reta a Joás de Israel, se sigue creyendo mucho, veámonos las caras, y Joás le advierte, como ya leímos, Amasías no escucha, pero vamos a ver en el versículo 20, ¿por qué no escuchó? Dice, mas Amasías no quiso oír. Hasta ahí cuadra con Reyes, pero aquí nos da la razón. Ya era algo, Dios había endurecido su corazón porque había decretado derribarlo. Porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Entonces Joás de Israel no derrotó a Amasías de Judá nada más porque sí, fue algo que Dios determinó, era su voluntad, porque Dios estaba enojado, había ira y furor contra Amasías y contra Judá, porque había buscado los dioses de Edom. Fue algo determinado de parte de Dios. Y ya sabemos entonces, ahí está del 21 al 24, no lo vamos a leer, que Judá es derrotado, que es destruido el muro, bueno, él es llevado prisionero, es destruido el muro,
y es despojado Jerusalén. Y ahí hay un detalle en donde dice que en el 24 se tomaron, se hallaron, bueno, lo leo todo. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom. Que no haya confusión aquí porque alguno pensaría, este Obed-edom yo ya había oído de él, no era un geteo, no es donde David había dejado el arca, pero está diciendo en la casa de Dios, en casa de Obed-edom. Entonces, acuérdate que adentro del patio, del atrio, el patio, la casa de Dios, había construcción para las habitaciones de los funcionarios en el templo, de los sacerdotes, de los levitas. Entonces más bien entendemos, porque dice en la casa de Dios, en casa de Obed-edom, que probablemente este era un tesorero del templo o un levita en donde estaban guardándose las cosas. No creo yo, porque esto es ya muy atrás, que hubiera algo en casa del Obed-edom que conoció David, donde muchos años atrás dejó el arca. Entonces, bueno, porque y Amás Reyes dice que esos utensilios fueron llevados de la casa de Jehová. Entonces entendemos que pues quizás este era un tesorero, un guarda de los tesoros. Bueno, solo aclarar eso. Y dice, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles, acuérdate que se los llevó como rehenes y después volvió a Samaria. Entonces, por eso viene esta derrota. Alguien que hace lo recto ante los ojos de Jehová, en Dios está el poder para ayudar. Alguien que traiciona al Señor, aunque sea rey, aunque sea pueblo de Dios, aunque Dios lo haya ayudado, aunque Dios es un Dios misericordioso, traicionas a Dios, en Dios está el poder para derribar. Y este rey y Jerusalén y Judá fueron derribados y fueron humillados por Joás de Israel y por el pueblo del norte. Entonces Amasías, pues sí, en verdad, como dice Reyes, hizo como su padre Joás de Judá, estuvo con Jehová, pero después se apartó del camino de Jehová. En verdad no hizo como David, sino hizo como Joás su padre. Fue cierto lo que decía Reyes. Ahora, al apartarse de Dios, ahí ya nos habla en los últimos versículos de su muerte, vamos al 27, cuando él se aparta de Dios, es que entonces vienen las conspiraciones contra él en Jerusalén, porque Reyes nomás decía que conspiraron, pero aquí lo deja muy claro. El profeta le dijo, Dios ha decretado destruirte, ya lo avergonzó en batalla, ya destruyó su ejército, ya destruyó la ciudad, ya perdió los tesoros, ya se fueron llevados sus hijos cautivos, pero también Dios había determinado destruirlo a él, es decir, acabar con la vida de este rey. Dice el 27, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, o sea que hubo un tiempo en que estaba con Jehová y después se apartó, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Sí, pues ya no estás bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, pues vienen los enemigos a querer destruirte. Es el opuesto de lo que está en el Salmo 27. ¿Qué dice el 27? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos, y me falta ahí otra palabra, dice, para devorar mis carnes, ellos tropezaron, y a mis angustiadores es la que me faltaba, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Son los 3 primeros versículos del Salmo 27. Pero eso es cuando estás al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente Dios, en la presencia de Dios, guardado bajo la sombra de sus alas, en el hueco de su mano. Porque si no es todo lo opuesto. Jehová ya no es tu luz y tu salvación, entonces teme. Jehová ya no es la fortaleza de tu vida, ya no estás guardado, rodeado por él como en una fortaleza, entonces ya tienes de qué atemorizarte. Y cuando se junten contra ti los malignos, tus angustiadores y tus enemigos para devorar tus carnes, lo van a lograr, no van a tropezar ni caer. Aquí conspiraron contra él y lo lograron. Y cuando el ejército acampe contra ti, pues entonces va a temer tu corazón, y cuando contra ti se levante guerra, no vas a estar confiado. Desde el tiempo que Amasías se apartó de Jehová, a partir de ahí, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y el 28 nos dice que fue sepultado en la ciudad de Judá, es decir, en la ciudad de David. En Dios está el poder para ayudar como en el valle de la sal.
Estamos hablando del mismo personaje, Amasías, la misma vida. Porque a veces decimos, pues el otro o otro rey, fue otro tiempo, fue otra circunstancia. No, aquí estamos hablando la misma persona. Teme a Dios, porque en la misma vida, del mismo siervo, del mismo rey, de la misma persona, Dios puede obrar con su gran poder de dos formas. Para ayudar, como en el Valle de la Sal, o para derribar, como en la guerra contra Israel y en esta conspiración en donde terminaron matándolo. ¿Cómo quieres que Dios manifieste su poder en tu vida? ¿Para ayudarte o para derribarte? Ya sabes, de acuerdo a esta lección, las condiciones entonces que generan uno o el otro. Que Dios te bendiga. Terminamos esta clase. Queda de tarea. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15. Solamente Segundo Reyes 15 y Segundo de Crónicas 26 y 27. Ahora se invierte, va a ser 1 de Reyes y 2 de Crónicas, porque ahí viene una serie de reinados cortitos en Segundo de Reyes 15 de Israel, un montón de reinados cortos y de sustituciones ya de casas. Después de la casa de Jehú desechada, ya vienen nada más que conspira uno contra otro y reinó otro y reinó otro. Ya se hizo un relajo en Israel y se está acercando el fin de este reino. Y también veremos 2 reyes de Judá, Azarías o Usías, que ya lo mencioné, y su hijo Jotam. Entonces, Segundo de Reyes 15, ahí vamos a ver a Zacarías de Israel, a Salum de Israel, a Manahem de Israel, a Pecaía de Israel, a Peca de Israel. Y ahí mismo y en Segundo de Crónicas 26 y 27 vamos a ver a Azarías o Usías de Judá y a Jotam de Judá. Como esos 2 reyes están en el 15, pues tenemos que ver 26 y 27 a fuerza en Crónicas. Eso es lo que estudiaremos. Próxima clase. Queda de tarea. Muy bien. Ahora vamos al aprendizaje de los textos y recuerda que estamos en Isaías, estamos aprendiendo mucho de este libro profético y hay mucho más que aprender, pero podríamos quedarnos en Isaías todo el año o muchos años. Y aún hay mucho que aprender de ahí. Estamos en Isaías 43, versículos 11 y 12. Esa es la cita nueva, declarando quién es Dios, pero declarando que tú y yo tenemos la responsabilidad de testificar que Él es el único Dios verdadero. Todos juntos de pie y repetimos de memoria. Isaías 43, 11 y 12. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Isaías 43, 11 y 12. Y repasamos Isaías 35, 3 y 4, que ya habíamos aprendido la vez pasada. Todos juntos, Isaías 35, 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, 3 y 4. Amén. Retribución y pago para los enemigos, salvación para nosotros, si es que eres pueblo de Dios. Amén. La cita nueva está en Isaías 44, versículo 3. Leemos todos juntos, ubícala. Isaías 44, 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Isaías 44, 3. Qué hermosa palabra. Yo la creo, yo la recibo en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y le agradecemos a Dios por su palabra y toda la enseñanza que nos ha dado. Y Señor, amamos tu palabra, pero también tememos tu palabra. Manifiesta tu poder para ayudarnos, nos humillamos, perdónanos. No queremos, Señor, que manifiestes tu poder para derribarnos y para destruirnos. Queremos tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendigo. Amén.